Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Miramos a la actualidad, a todas las últimas horas, fijándonos, por supuesto, en las últimas tensiones en Oriente Medio con ataques a tropas estadounidenses que han dejado al menos a 3 fallecidos, con declaraciones por parte de Irán que se desmarca de estos ataques en las últimas horas y que además advierte, dice que no quiere que se expanda el conflicto en Oriente Medio. Pendientes también de Israel, las presiones por parte de Biden, pensando incluso que vaya disminuyendo el aporte, la ayuda en cuanto a armamento para Israel, y pendientes también del conflicto en Ucrania con Rusia avanzando en Avdiivka, ganando terreno en un momento en el que Ucrania, en palabras del propio Zelensky, en palabras de su propio presidente, piensa que si se detiene la ayuda por parte de Estados Unidos podríamos ir encaminados a una tercera guerra mundial. Pendientes de todo esto, empezamos mirando a Estados Unidos, que ha elevado la tensión en torno a Oriente Medio, advirtiendo de que no va a quedar sin respuesta al ataque a una de sus bases en Jordania. 3 miembros del servicio estadounidense murieron y decenas podrían haber resultado heridos después de un ataque aéreo con drones contra fuerzas estadounidenses estacionadas en el noroeste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. El presidente Joe Biden ha culpado a grupos respaldados por Irán por este ataque, que por cierto es el primer ataque mortal contra fuerzas estadounidenses desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en octubre y que provocó conmociones en todo Oriente Medio. Según el comunicado oficial, aunque todavía están recopilando la información, saben que fue llevado a cabo por grupos militantes radicales respaldados por Irán, que operan tanto en Siria como en Irak. Su advertencia contundente dice que nadie tenga dudas de que todos los responsables van a rendir cuentas en el momento y de la manera que nosotros elijamos. Mientras tanto, diplomáticos iraníes están negando de plano la implicación de Teherán en este ataque con drones que causó al menos 3 muertos y 34 heridos en una base militar estadounidense en el noroeste de Jordania. Fuentes de la misión permanente de Irán ante la ONU están indicando a la agencia de noticias IRNA que Irán no tiene nada que ver con el ataque en Jordania. En concreto, de hecho, este 29 de enero, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha enfatizado que los grupos de resistencia en la región no reciben órdenes de la República Islámica de Irán en sus decisiones y acciones, y dice que aunque Irán desaprueba la evolución de los conflictos en la región, no interviene en las decisiones de los grupos de resistencia sobre cómo apoyar al pueblo palestino o defenderse a sí mismo y a su país contra cualquier forma de agresión y ocupación. Es lo que ha dicho el propio Kanani, que ha tildado de provocativas e infundadas las acusaciones contra Irán. Seguimos mirando más declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, de Nasser Kanani, que ha reseñado este lunes que Irán no quiere que haya un conflicto en la región. Además, ha recordado que desde el estallido del conflicto por los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de Hamás contra Israel, Irán ha mostrado en repetidas ocasiones su preocupación por el peligro de expansión de este conflicto, sobre todo, dice, por los continuos ataques del régimen sionista contra el pueblo palestino con apoyo total de Estados Unidos. Mientras tanto, miramos al senador republicano Lindsey Graham ha pedido al gobierno de Joe Biden tomar acciones ante el ataque con drones contra una base militar emplazada en el noroeste de Jordania. Como saben, este ataque que ha dejado al menos 3 militares muertos y más de 30 heridos. Dice Graham: hago un llamado a la administración Biden para que ataque objetivos importantes dentro de Irán, no solo como represalia por la matanza de nuestras fuerzas, sino como disuasión contra futuras agresiones. Es lo que ha escrito este republicano en su cuenta de X. Textualmente dice: agredan a Irán ahora, ataquen los fuertes. Es lo que ha agregado este legislador en un momento en el que Estados Unidos ya ha aclarado, ya ha dejado en claro que no va a dejar sin respuesta a los ataques contra sus tropas en Oriente Medio. Es lo que declaró, de hecho, el propio secretario de Defensa, el propio Lloyd Austin. Mientras tanto, Pakistán e Irán han decidido ampliar la cooperación en materia de seguridad, intensificando los esfuerzos para reparar las relaciones después de los ataques con misiles recíprocos de este mes, contra los que, según dijeron, estaban dirigidos a objetivos militantes. Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países han mantenido conversaciones en la capital pakistaní días después de que sus tensiones militares generaran una alarma sobre una mayor inestabilidad en la región desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre. Jalil Abbas Gilani, el ministro interino de Asuntos Exteriores de Pakistán, ha hablado en una conferencia de prensa junto con su homólogo iraní, con Hossein Amir Abdollahian. Ha dicho que los vecinos pueden resolver los malentendidos con bastante rapidez. Ambos países, además, también acordaron luchar contra el terrorismo en sus respectivas áreas y disipar las preocupaciones mutuas, según afirmaba el propio Gilani. Miramos también a Israel, a la oficina del primer ministro iraní Benjamin Netanyahu, que ha subrayado que las negociaciones para un acuerdo sobre rehenes van a continuar esta semana. En relación a esa cumbre para negociaciones sobre acuerdos de rehenes, dice Netanyahu que es constructiva, pero eso sí, que todavía persisten algunas lagunas.
Por su parte, funcionarios estadounidenses estarían estudiando suspender o ralentizar los envíos de armas a Israel para convencer al gobierno de Benjamin Netanyahu de reducir su ataque militar contra la Franja de Gaza, que se ha cobrado ya la vida de más de 26.000 palestinos, de acuerdo a un reporte de NBC News. Con base en el testimonio anónimo de 3 funcionarios en activo y uno retirado, este espacio reportaba que la administración de Biden está discutiendo el uso del envío de armas a Tel Aviv como una palanca para convencer a Netanyahu de escuchar los llamamientos para reducir su ataque militar contra el enclave palestino. Dicen que bajo la orden de la Casa Blanca el Pentágono ha estado revisando qué armamento ha solicitado Israel que podría usarse como influencia, es lo que señala este artículo, en el que además añaden que Estados Unidos está considerando ralentizar o pausar las entregas con la esperanza de que esto impulse a los israelíes a tomar medidas como por ejemplo abrir corredores humanitarios para proporcionar más ayuda a los civiles palestinos. Según las fuentes entrevistadas, Israel continúa pidiendo a la administración de Biden bombas aéreas, proyectiles de artillería de 155 milímetros y municiones conjuntas de ataque directo. Seguimos mirando a Israel. Cientos de miembros de la comunidad de colonos israelíes se reunieron este domingo en una convención en Jerusalén para pedir a Israel que reconstruya los asentamientos en Gaza y la parte norte de la ribera occidental ocupada. Israel retiró su ejército y sus colonos de Gaza en 2005, después de una ocupación de 35 años, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que no tiene intención de mantener una presencia permanente nuevamente, pero que Israel mantendría el control de la seguridad por un periodo indefinido. Sin embargo, ha habido poca claridad sobre las intenciones de Israel a largo plazo y países como Estados Unidos ya han dicho que Gaza debería ser gobernada por los palestinos. La conferencia fue organizada por la organización de derecho Nahala, que aboga por la expansión de los asentamientos judíos en territorios como Cisjordania, donde están clasificados como ilegales por grupos internacionales y humanitarios y donde los enfrentamientos violentos entre colonos y palestinos son frecuentes. Seguimos mirando a Irán, que anunció este domingo el lanzamiento con éxito de 3 satélites al espacio con un cohete que tuvo múltiples fallos en el pasado, el último de un programa que según Occidente mejora los misiles balísticos de Teherán. El lanzamiento se produce en medio de las crecientes tensiones que se están apoderando de todo el Oriente Medio por la contienda entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, lo que también genera temores de un conflicto regional. Si bien Irán no ha intervenido militarmente en el conflicto, se ha enfrentado a una mayor presión dentro de su autocracia para que actúe después de un mortal atentado suicida del Estado Islámico a principios de este mes, y mientras grupos como los rebeldes hutíes de Yemen siguen llevando a cabo ataques vinculados a esta guerra. Nos fijamos también en Corea del Norte, que vuelve a poner en alerta la atención internacional. Kim Jong-un acaba de dirigir la prueba del lanzamiento de un misil de crucero desde un submarino. Según ha informado la agencia estatal, el ensayo ha tenido lugar mientras inspeccionaba la construcción de un submarino nuclear este domingo. El líder de Pyongyang ha subrayado que el armamento nuclear de la Armada es clave para construir una fuerza nuclear estratégica estatal. Un día más miramos también a Francia. El gobierno francés ha comunicado el despliegue este lunes de 15.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para proteger las vías de acceso a París y alertó que hará lo posible para evitar que camiones con productos extranjeros puedan ser confiscados por la protesta de estos agricultores galos. El anuncio fue realizado al término de la reunión del gabinete de crisis organizado por el ministro de Interior, Gerald Darmanin, en la víspera de los bloqueos por duración indefinida anunciados por las organizaciones agrícolas a partir de eso de las 13 GMT. Y seguimos mirando a Bruselas. La Comisión Europea anunció este lunes que instituciones financieras europeas e internacionales van a firmar compromisos para movilizar 10.000 millones de euros en inversiones para desarrollar conexiones de transporte sostenibles entre la Unión Europea y Asia Central, que supongan una alternativa al tránsito por Rusia. En este sentido se ha manifestado el propio Dombrovskis anunciando un paquete de inversiones de 10.000 millones en Asia Central, contrarrestando la influencia de Rusia en la región. Escuchamos. The joint contribution from the European Commission and the European Investment Bank to advance the transport agenda in Central Asia will amount to 1.5 billion euros. I am pleased to have just witnessed the respective signings of Memoranda of Understanding. Today, the EBRD will also sign a Memorandum of Understanding with Kazakhstan. It has also indicated that an investment pipeline worth 1.5 billion euros with projects in the region is already under preparation. It is my great pleasure to announce that the international community present here will commit to deliver an overall package of 10 billion euros for sustainable transport connectivity of
Las inversiones, dice, se destinarán en concreto a potenciar el corredor de transporte transcaspasiano, una ruta de 11.000 kilómetros que conecta Asia con Europa atravesando Kazajistán, el Mar Caspio, Azerbaiyán y Georgia, según explicaba el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. También se ha manifestado en esta línea el propio Josep Borrell, que dice que los países de Asia Central son ahora más importantes que nunca, cuando hace 4 años muchos no sabían ni dónde estaban. Escuchamos a Borrell. Don't see the end of the light of the tunnel, at the end of the tunnel. And in order for these sanctions to be effective, we need full cooperation from our partners. We are following closely the trade between us, between Central Asia countries, with them, with Russia. We try to analyze which are the mechanisms that make sanctions being circumvented. We have to increase our cooperation on that, because we need closer partnerships to address global challenges. Estos 10.000 millones que Bruselas prevé que se movilicen a corto plazo incluyen inversiones ya en marcha y otras previstas, entre ellas 1.470 millones de euros en financiación del Banco Europeo de Inversiones a los gobiernos de Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán, así como el Banco de Desarrollo de ese último país, cuyo acuerdo fue firmado este mismo lunes. Miramos también a Hungría, y es que la Unión Europea saboteará la economía de Hungría si Budapest bloquea nueva ayuda a Ucrania en una cumbre esta semana, según un plan confidencial elaborado por Bruselas, según ha estado informando desde este domingo el Financial Times. Bruselas ha esbozado una estrategia para atacar explícitamente las debilidades económicas de Hungría, poner en peligro su moneda e impulsar un colapso de la confianza de los inversores en un intento por perjudicar el empleo y el crecimiento si Budapest sigue negándose a levantar su veto a la ayuda a Kiev, según informa este periódico, citando un documento elaborado por funcionarios de la Unión Europea. El documento, visto por Financial Times, declara que en caso de que no se llegue a un acuerdo, en la cumbre del 1 de febrero, otros jefes de Estado y de Gobierno declararían públicamente que a la luz del comportamiento poco constructivo de Víctor Orbán no pueden imaginarse que Budapest siga recibiendo fondos de la Unión Europea. Mientras tanto, miramos también al conflicto en Ucrania con Rusia, que sigue atacando en varios teatros de operaciones del frente del este, donde siguen consiguiendo avances cerca de Avdiivka y dentro de esta localidad cercana a Donetsk y al oeste del municipio de Kreminna, en la región de Lugansk, según varias fuentes independientes que siguen los avances de esta guerra. Moscú estaría consiguiendo estos progresos a un precio bastante alto y con pérdidas de material militar, es lo que apunta el Estado Mayor ucraniano, que habla de más de 40 ataques repelidos a Rusia solo en los ejes de Avdiivka y de Marinka, ambas en la región de Donetsk. También hay avances rusos cerca de Kreminna, en Lugansk, y de Kupiansk, en la región nororiental de Yarkov, según informan, además hablando de combates posicionales en el resto del frente, tanto en el este como en el sur. Miramos al Ministerio de Defensa de Rusia, que ha afirmado que sus fuerzas capturaron la aldea ucraniana de Tabashka, en Kharkov. Ucrania, sin embargo, ha negado esta afirmación. El propio portavoz del mando de las fuerzas terrestres, Vladimir Fitio, dijo que esto no era cierto. Sin embargo, aseguraba que hay batallas que se están librando no lejos de este asentamiento. Miramos también, hablamos del Ministerio de Energía de Rusia, que ha propuesto la creación de una zona de exclusión aérea sobre las instalaciones energéticas, es lo que ha informado el diario Vedomosti este lunes, después de una serie de ataques este mes en infraestructuras petroleras atribuidos sobre todo a Ucrania. Según el plan, solo se permitiría el vuelo de aeronaves destinadas a la protección de las instalaciones energéticas, así como aviones de altos funcionarios rusos o de funcionarios extranjeros en visita con permiso especial en las zonas designadas. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes también de declaraciones por parte de Zelensky hablando, advirtiendo de una tercera guerra mundial. Hacemos una breve pausa y se lo contamos. Nunca he invertido basándome en conocer con seguridad qué va a pasar en los siguientes 12 meses. Estamos inmersos en un cambio de paradigma. La era de la baja inflación y los tipos de interés también bajos ha terminado. El mundo ya no financiará a Estados Unidos con tanta facilidad como en el pasado. Están gestándose cambios profundos y a consecuencia de ello, los mercados cobrarán más por asumir riesgo. Así pues, en el equipo de inversión hemos definido 4 escenarios clave y les hemos asignado una probabilidad de materializarse en 2024.
Hemos confeccionado para cada escenario una cesta de activos que debería aportar resiliencia en estos diferentes entornos económicos y en las diferentes regiones. Tenemos una hipótesis de referencia, pero este año compartimos los 4 escenarios para ayudar a los inversores a lidiar con un año de incertidumbre sin precedentes. Aquí puedes profundizar en nuestra visión sobre la evolución de cada clase de activo en estos escenarios. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Ya estamos de vuelta en Ozos Televisión, seguimos mirando a la actualidad, repasando las últimas horas y hablamos ahora de Ucrania, que ha dicho que sus tropas estaban intentando ampliar su presencia en la orilla oriental del río de Dnipro. A pesar de la feroz resistencia de las fuerzas de Moscú, Kiev habría logrado mantener una delgada cabeza de puente en la orilla oriental del río en la región sur de Jersón desde noviembre. Sin embargo, sus fuerzas no han logrado ningún avance significativo allí desde entonces. Ucrania dice va a seguir con las medidas encaminadas a ampliar su cabeza de puente en la margen izquierda del Dnieper, según ha dicho el ejército en una rueda de prensa diaria este lunes. Habla de que a pesar de las pérdidas significativas, Rusia sigue intentando expulsar a sus unidades de sus posiciones. Y miramos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha dicho que teme que el conflicto ucraniano se convierta en una tercera guerra mundial si la agresión rusa, dice, no se contiene con el apoyo de los aliados occidentales de Kiev. En una entrevista con la emisora estatal alemana ARD este mismo domingo, Zelensky advirtió de que si Rusia atacaba a un país de la OTAN sería el comienzo de la tercera guerra mundial. Dice Zelensky, me parece que Scholz es consciente de este riesgo, de este peligro. Además, también instó a Alemania a utilizar su peso económico para conseguir más apoyo de los socios de la Unión Europea para Ucrania en la lucha contra Rusia, en medio de la perspectiva de una posible disminución de la ayuda militar de Estados Unidos debido a las objeciones republicanas en el Congreso. Dice Zelensky, la pasividad de Estados Unidos o la falta de apoyo serían una muy mala señal. Seguimos mirando a Ucrania, hablamos del Servicio de Seguridad ucraniano, que denuncia haber descubierto un plan de corrupción en la compra de armas por parte del ejército del país, por un total equivalente a unos 40 millones de dólares. Según las informaciones reveladas, empleados de una empresa de armas ucraniana habrían conspirado con funcionarios del Ministerio de Defensa para malversar casi 40 millones de dólares destinados a comprar 100.000 granadas de mortero para la guerra con Rusia. En concreto, 5 personas habían sido acusadas y una de ellas detenida mientras intentaba cruzar la frontera. Si son declarados culpables, se enfrentarían hasta 12 años de prisión. La lucha para erradicar la corrupción endémica sigue siendo un tema importante, mientras Ucrania presiona en su intento de asegurar su membresía en la Unión Europea. Miramos también a Hungría. El ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, se encuentra este lunes en el oeste de Ucrania para reunirse con su homólogo, con Dmytro Kuleba, en vísperas de una cumbre europea centrada en la ayuda financiera al país en guerra después del reciente veto de Budapest. El objetivo es preparar una reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro húngaro Viktor Orbán para encontrar soluciones a sus desacuerdos y desbloquear decisiones cruciales de la Unión Europea para Ucrania, según está apuntando Kiev. Como señal de las relaciones extremadamente tensas entre ambos vecinos, Szijjártó no había puesto un pie en Ucrania desde el inicio del conflicto con Rusia, a pesar de haber visitado Moscú en varias ocasiones. Miramos también un día más a la OTAN, que debe esperar ataques rusos con misiles contra ciudades europeas. Esto es lo que ha dicho
un alto general, en concreto el teniente general Alexander Solfrank, que dirige un centro logístico de la OTAN en Alemania, ha dicho al diario Times: si comparamos la guerra y las operaciones de hace 10 o 5 años, entonces nos damos cuenta de que tenemos que aceptar que también las zonas de retaguardia serán duramente disputadas. Dice además: debemos suponer que un agresor utilizará todo el espectro de fuerza cinética y no cinética para destruir las líneas de comunicación también en la retaguardia. Habla que esto va desde actos de sabotaje a través de la guerra electrónica y cibernética hasta opciones cinéticas a través de misiles, drones, etc. Hablamos también de Argentina, y es que el gobierno de Colombia ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires inmediatamente después de lo que el presidente Javier Milei definiera al jefe de Estado de ese país, a Gustavo Petro, como un comunista asesino, en un diálogo que mantuvo con la periodista Patricia Yáñez en su canal de la red YouTube. Cuando a Milei se le pidió una definición sobre Petro, respondió directamente, literalmente, que era un comunista asesino que estaba hundiendo a Colombia. Esto fue en medio de una suerte de ida y vuelta con la periodista, que también le pidió al mandatario argentino su visión sobre el expresidente estadounidense Donald Trump y sobre los mandatarios de Chile, por ejemplo, Gabriel Boric, y de El Salvador, Nayib Bukele. Le dice además, en respuesta a Colombia, que en nombre de su gobierno el ministro de Relaciones Exteriores va a presentar su más enérgica protesta por las irrespetuosas y irresponsables declaraciones del presidente de Argentina en contra del presidente Gustavo Petro en el desarrollo de una entrevista, lo que señaló el canciller colombiano Álvaro Leiva. Miramos ahora a la economía y hablamos del consejero delegado de Evergrande, que asegura que cooperará con el administrador judicial. El consejero delegado del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande, en concreto hablamos de Sonsio, aseguró este lunes que la compañía va a cooperar con los administradores judiciales en los procedimientos pertinentes con arreglo a la ley, después de que la justicia hongkonesa ordenase la liquidación del grupo. Siu, citado por el diario económico chino 21st Century Business Herald, mostró su máximo pesar ante la decisión, pero eso sí, avanzó que Evergrande se va a comunicar de forma activa con los administradores judiciales y que va a promover tareas clave, como por ejemplo garantizar la entrega de viviendas sobre plano, y también que Evergrande todavía puede recurrir la decisión judicial. Dice que afrontará las dificultades y los problemas de frente, tomará todas las medidas legales y promoverá la operativa normal de los negocios del grupo, al tiempo que protegerá los derechos e intereses legítimos de los acreedores locales y extranjeros. Seguimos mirando a Evergrande, y es que la justicia hongkonesa ha ordenado la liquidación del endeudado gigante inmobiliario chino. Se trata de la cara más visible de la crisis del sector en el país asiático, con un pasivo de unos 330.000 millones de dólares. Todas las alarmas saltaron a mediados de 2021, cuando Evergrande incurrió en el impago de su deuda extraterritorial. La jueza del Tribunal Superior de Hong Kong, Linda Chan, ha emitido la orden después de que el promotor no pudiera presentar un plan de reestructuración que satisfaciera a los acreedores internacionales, a pesar de meses de negociaciones. Sería una situación en la que el tribunal diría que ya es suficiente. Esto es lo que ha dicho la propia Chan, que además considera que procede que el tribunal dicte auto de liquidación contra la sociedad y que por eso así lo ha ordenado. Evergrande tenía más de 300.000 millones de dólares en pasivos cuando entró en default en 2021. Miramos también al petróleo, hablamos del golpe de los hutíes al combustible ruso, que hace que los comerciantes de petróleo recalculen los riesgos. Un ataque con misiles este viernes contra un camión cisterna que transportaba combustible ruso a través del Golfo de Adén puede resultar un momento decisivo para un mercado petrolero que anteriormente había sido algo inmune a meses de ataques militantes hutíes al comercio internacional. Hay cierta calma en el mercado, sobre todo porque gran parte del petróleo que fluye a través del Mar Rojo y el Canal de Suez proviene de Rusia, y según la teoría podría ser seguro. Los propios hutíes señalaron que los barcos rusos no tenían nada que temer y que Moscú es un aliado de Irán. Los precios del petróleo subieron cerca de $2 después de que un barco chocara a salir del Mar Rojo, un ataque potencialmente que va a cambiar que barcos se consideren en peligro. Miramos también a los semiconductores, y es que el gobierno de Joe Biden va a conceder en las próximas semanas miles de millones de dólares en subvenciones a las principales empresas de semiconductores, como por ejemplo Intel y Taiwan Semiconductor, para ayudar a construir nuevas fábricas en Estados Unidos, según está informando The Wall Street Journal. Los próximos anuncios pretenden impulsar la fabricación de semiconductores avanzados para teléfonos inteligentes, inteligencia artificial y sistemas de armamento, según informó Wall Street Journal, citando ejecutivos del sector familiarizados con estas negociaciones. Los ejecutivos esperan que algunos anuncios se produzcan antes del discurso sobre el Estado de la Unión que pronunciará Biden el 7 de marzo. Entre los posibles beneficiarios de las subvenciones, Intel tiene proyectos en marcha en Arizona, Ohio, Nuevo México y Oregón, que costarán más de 43.500 millones de dólares, según apunta este periódico. Hablamos también de Boeing, y es que United Airlines informó de que reanudó el sábado el uso de sus aviones Boeing 737 MAX 9 para vuelos de pasajeros
después de que reguladores estadounidenses le dieran luz verde tras un incidente en pleno vuelo de un aparato de Alaska Airlines a principios de mes. United dijo que el primer vuelo MAX 9 con pasajeros a bordo desde el 6 de enero partió de Newark con destino a Las Vegas cerca de las 10:30 hora local, con 175 pasajeros y 6 tripulantes. El desprendimiento el 5 de enero de un panel en un MAX 9 de 8 semanas de antigüedad operado por Alaska Airlines llevó a la Administración Federal de la Aviación a dejar en tierra 171 aviones Boeing 737 MAX 9, lo que provocó la cancelación de miles de vuelos de Alaska Airlines y de United también. El miércoles levantaron la orden de inmovilización al aprobar nuevas inspecciones y comprobaciones de mantenimiento y declarando además que Boeing no podía ampliar la producción del 737 MAX ni tampoco añadir nuevas líneas de producción a la espera de mejoras de calidad. Miramos a más empresas y hablamos ahora de Centis, que vuelve a la negociación en el día de hoy. La Comisión Nacional del Mercado de Valores decidía la semana pasada levantar, con efectos de las 8:30 de este 29 de enero, la suspensión cautelar acordada el 2 de diciembre de 2022 de la negociación en las bolsas de valores y en el sistema de interconexión bursátil de las acciones de Centis. El motivo del levantamiento, según los reguladores, es la puesta a disposición del público información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión. Centis solicitó el miércoles pasado el fin de la suspensión con motivos de la publicación de sus primeros estados financieros formulados por el Consejo de Administración tras producirse la separación efectiva de los perímetros. En concreto, según la compañía, con el plan homologado y la reestructuración de la deuda y la organización societaria implementadas, Centis ya dispone de oportunidades de crecimiento de negocio al encontrarse en un contexto normalizado. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de más análisis, hacemos una breve pausa, un par de minutos y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.